Comentario, chicas. Quiero decir que el 17 es Hola, feriado. Entonces no sé si el 17 como último día va a estar abierto o está cerrado. Bueno, yo creo Yo que, bueno, voy a averiguarlo, voy a preguntarle a mi hija que averigüe fehacientemente cómo son las cosas. Igual son tan pocos gracias. días, ¿viste? Bueno, bueno, Gracias. chicas, Sí, primero, ya sé que estábamos charlando, pero quiero decir buenos días, no solo para nosotras que ya nos conocemos y somos como amigas, sino para toda la gente que escucha después el taller. Este es el taller de Digo y Escribo lo que quiero, que da Cecilia Filippi amorosamente, eh, y que lo hacemos con la plataforma de Somos en Red, que, bueno, desde Somos en Red nos dedicamos a esto, a difundir talleres, a que muchas puedan justamente decir lo que quieren desde una plataforma, dar talleres, recibirlos y, y que seamos muchas y que sea por todo el país, porque muchas de nosotras no somos ni de capital y la forma de encontrarnos es esta, mediante la plataforma. Así que bueno, siempre digo, todos los que se quieran sumar, todas las que se quieran sumar, la red está abierta, se comunican con nosotras y armamos lo que ustedes quieran, un taller desde la plataforma para que otras puedan aprender. Bueno, y nosotros ya estamos, como nos decía por ahí Cecilia, creo que el encuentro 18. Mira, para el encuentro próximo voy a volver a retomar los números. No estoy en casa, no tengo la carpeta con el día a día. Sé que tuvimos un par de jueves sin encuentro porque vacaciones de invierno y otras excusas y cuestiones médicas impidieron la realización del taller y hoy volvemos. Les doy los buenos días, no solo a ustedes cuatro, sino a todo quien nos quiera ver y escuchar después por YouTube. Les pido personalmente disculpas porque han tenido que participar de los últimos arreglos de algo que estábamos charlando antes, como que nosotras no solamente decimos y escribimos lo que queremos, sino que somos muy desobedientes, no respetamos ningún tiempo, lo que podemos seguir hablando en privado lo hablamos en público y somos así de libres todas nosotras cinco. Eh, bueno, esperando la suma de alguna compañera más que por ahí ingresa tarde, hoy les quiero proponer la lectura de un grande que es Armando Tejada Gómez, un libro muy viejito que estaba por ahí por mi biblioteca y fue una alegría reencontrarlo. El pobre se está queriendo desarmar y yo lo estoy queriendo reencuadernar. Entonces volvió a mi mano y digo, qué bueno empezar esta nueva etapa, porque cada vez que uno hace una pausa es como que corta el ciclo y lo reinicia. Y empezarlo con el canto popular de las comidas de Armando Tejada Gómez y el menú del día. Y como segunda lectura, porque vine así como muy recargada, les voy a hacer la lectura de un cuento que se llama Un vaso de agua, que es de José Ernesto Schulman. Eh, y bueno, después vemos qué tiene que ver ese cuento. Dice el menú del día uno. El lunes se despierta labrador, metalúrgico, ferroviario, bracero, pintor, oficinista. Avanza tumultuoso con todos los oficios y simple como un silbo, va a buscarse la vida. Dicen que el lunes es padre, pero también es madre. Yo canto que también es muchacho y muchacha.
madruga en las azules brujas del planeta y anda de campanero por los gallos del alba. El lunes se conduele del que no tiene lunes. El lunes, sin semana de los desocupados, pasa frente a sus casas como estrella errante, donde hace cola el odio con los puños cerrados. Yo suelo ver el lunes a eso del mediodía, en la fonda, en los bares, en las grises cantinas, celebrando un puchero de rabo sustancioso, donde el coro de choclos sinfoniza la risa. Pienso que si los lunes se pusieran de acuerdo, como ya sucedió y sigue sucediendo, todo amanecería violentamente hermoso en todas las cantinas. Cantaría el puchero. 2. Si uno ríe los martes, debe llorar los viernes y mirarse las manos a la luz de la vela. Porque el martes, desnudo como un niño, padece de las admoniciones de la luna perversa. Los martes tienen ruidos en todos los rincones y suelen nominarse con un 13 tridente, por lo que el martes es ese muchacho de catástrofe que rompe las ventanas de los adolescentes. Haga el martes arroz, fideos con manteca, una sopa liviana, churrasco vuelta y vuelta. Hay que evitar el incubo que oficia a medianoche y las convocatorias rojas de la pimienta. Los martes se discute. Hay plenario en la casa, el viejo se levanta, deja el puño en la mesa, sus hijos dicen armas, dicen che, dicen basta, y sobre nuestra bronca pasa ardiendo la huelga. Madre, no llore, madre, no estamos contra el viejo, estamos contra el mate del paro dominguero. Él cree que la huelga es cosa de parar y nosotros creemos que es pueblo en movimiento. 3. Los miércoles son días construidos con ceniza, olvidables, anónimos, que escribe el calendario. No se sabe muy bien qué hizo Dios ese día. Nadie inaugura mástiles sobre sus crueles páramos. Los miércoles no tienen malbón ni mala suerte, ni novias presurosas, ni amantes, ni profetas. Son como una planchada que pone la semana para llegar al jueves, donde todo comienza. El miércoles es nadie, como un tío soltero, sea que vaya o venga, la soledad le duele. Solo si llueve, tiene un rito en el oeste, porque en los días de lluvia la gente hace pasteles, carne picada, orégano, cebolla de verdeo y la fritura afónica que hace la grasa pella en la alquimia y la bruja de la orilla del fierro, donde canta aleluyas el chicharrón alegre. Allí, pues, con la lluvia, los miércoles se salvan del fantasma de olvido que transita los miércoles. Porque la lluvia es júbilo en las provincias secas y despierta campanas en la tierra famélica. 4. Dicen que el jueves anda de novio en las esquinas, en los patios de sol, en los viejos zaguanes. Dicen que apaga el sol en las confiterías donde inmolan guitarras, prolijos ganapanes que gritan, vociferan, cesean y maltratan ese laúd de grillos de su voz que me nombra con el simple sonido de tu nombre en mis labios. Bailamos aturdidos, hablamos con los ojos, aunque tengamos siglos de amor en el lenguaje. A mí me gusta todo lo que de ti viene inevitable, como el sol en verano. Uno juega a que juega, baila con ese modo de la televisión libre y publicitario. Pero el amor es serio y no juega los jueves
porque busca raíces en lo cierto del árbol. Cuando vuelvo de vos, vuelvo lleno de pájaros y tengo una alegría que casi una tristeza. Te apuesto lo que quieras, que tu madre y la mía nos dejaron el sol sobre una milanesa. Buenas noches, amor. Te apuesto lo que quieras. 5. En las grandes ciudades, los viernes son eufóricos, cabalísticos, largos, buenos conversadores. En las últimas horas olvidan la oficina, deambulan fumando por todos los rincones. El viernes casi siempre despide a un soltero en las aterradoras cantinas italianas. Tira canas al aire, sale a empinar el codo, grita una falta en vido contra la madrugada. Cena siempre de apuro si no tiene visitas. Si las tiene, cocina pollo al horno con papas. Saca de sobremesa los mimos y mínimos rencores. Y por último, opina que aquí nadie trabaja. El viernes a la noche es el hueso del viernes, el tuétano del día, un mapa sin horarios para cenar, soñar un sitio de color verde sueño, con un sol comprensivo, una casa y un árbol. El viernes ciudadano se le hace el campo orégano y le concede todas las virtudes al campo. O se va a ver vivir la vida en algún teatro. 6. Hay sábados de ricos y sábados de pobres. Los hay de raudos jóvenes y sábados de viejos. Hay sábados judíos y sábados ingleses, conyugales, diabales, folclóricos, tangueros. El sábado discurre panza arriba indolente, sin prisa, como un muerto, como una efemérides. Solo que alguien se case abandona el olvido. El sábado es un día tan lleno de parientes. En provincia es el día de juntar los amigos y atracarles la boca de empanadas calientes, de afinar la guitarra, de porfiar las muchachas y acordarse penando de todos los ausentes. Jornada de armisticio, isla de la semana, diverso, heterogéneo, democrático, ecléctico. Los patrones pasean en mangas de camisa y trajeados de azul pasean los obreros. El sábado es la tregua, un amado espejismo de vernos, se diría que todo anda muy bien. A cada cual lo suyo, de cada cual lo suyo. Perfecto como un huevo, pero frágil también. 7. Toco fondo el domingo, sucede la mañana. La vida es como un patio donde juegan los niños. De lejos, como el aire, entran a mí sus voces. Amanecen calandrias dentro de mis tímpanos. Amo estas cosas. Solo soy feliz cuando amo. Trato de amar las cosas así, incesantemente. A veces se fatiga mi corazón y lloro, sin lágrimas, ni gestos, ni dolor indulgente. Soy el hombre, los hombres, soy los hombres y el hombre, y me siento ser en todo y con todos voy siendo, y poco victimario, pero a veces la víctima de las depredaciones de los hombres y el tiempo. Pero como soy todo, de mí depende todo. Allí donde yo esté, se canta o se padece. Dependo de las cosas, pero de mí depende lo que nace y perdura, lo que agoniza y muere. Sé que a todos nos pasa, toco fondo el domingo. Mi madre me prepara tallarines al pesto. El vino, anda, aleluya, me reúne lo hermoso, porque solo el domingo tengo un poco de tiempo.
espero les haya gustado como a mí. Maravilloso. Ah, Perdón, ¿no? delicioso. Qué pintura, ¿no? Qué maravilla. Qué pintura, Escribir cómo te imaginas así. las cosas. Yo Armando decía, ay, Tejada qué es manera hermosa de escribir. uno de los poetas que más amé en mi adolescencia y es un amor que perdura como el que tengo con Serrat, que fue anterior. Lo de Serrat me pegó a los 9 años y no se me va. Este, y con Armando nos conocimos en la adolescencia, tuve la oportunidad de escucharlo, de verlo personalmente un par de veces, y es como que me explotó el amor y cada tanto vuelvo a alguno de sus poemas, a alguno de sus libros, porque me hace falta esa cadencia para saber que se puede escribir de esa manera. Que cuando hay una poesía que sale de lo cotidiano, sale la rima sola. Y me lleva a esa época de los 70, de los 70 y pocos, porque todo lo que pinta lo pinta en esa época. Hoy no es esa la pintura, ni en la capital ni en el pueblo. Una delicia, la verdad que sí. Yo pensaba todo el tiempo, qué manera maravillosa de escribir, de describir, ¿no? Porque eso, es como todo Sí. el tiempo una descripción de lo cotidiano, de todo lo que sucede en una casa, en un lugar, y con una forma. Él es el autor de Canción con Todos, ¿no? Sí, Claro, bueno, y esa canción, como está escrita, también, o sea, tiene algo él en la verba, en la forma de escribir tan maravilloso. todo lo de él es especial, pero bueno, desde el amor no se puede hablar mucho. No, No y soy es Se Está puede, sensible se con puede. la dicho sociedad, eso. ¿no? Desde el amor no se puede de otra manera. ¿Qué Sí, es decías, Mirta? sensible con la sociedad, con los vulnerables, ¿no? Claro. Y A mí yo me quería quedó decir, una frase hermosa, solo soy feliz cuando amo. es Maravilloso. fantástico. Qué, qué síntesis, ¿no? Sí, algún día vamos a volver porque habla del hombre ají, de la mujer albahaca, del día que llegaron las ay, gaviotas. sí, es Eh, hay- empieza el libro con la crónica de Indias y qué pasó cuando llegaron los colonizadores. Y bueno, hay como ¿cómo mucho se para llama? sacarle, ¿no? ¿Cómo se llama lo que leíste? Lo que Menú del leí día. en el libro Canto Popular de las Comidas Ajá, no es el recetario, es el menú del día. menú Menú del del día. día. Menú del día. Hermoso el Yo quiero título. Después está decir, quiero decir algo que me siento no me siento cómoda con lo que voy a decir, pero lo que quiero decir es que me produjo una sensación de barrio, de estar en el conventillo al lado de mi casa, de sentirme perfectamente en ese lugar, en casa. Y yo decía, qué diferencia con leer a Borges. Y acá Ah, es donde yo siento que no sé no me siento cómoda, pero no me gusta Borges, tan rebuscado, con palabras que tengo que ir al diccionario, con definiciones tan ilustradas. Este es pura piel, pura sensación. Y hay, Sí, hay una definición que me viene a la memoria de un trabajo que hice en una época. Teníamos en un taller, habíamos pasado por muchos autores. Viste que vos haces un taller que dura meses o que dura todo un año completo escolar y un poco más, porque lo empezás antes, lo terminás después. No te tomás día libre nunca y pasaste por infinidad de autores.
Y para cerrar el taller, lo que este profe nos había propuesto era que cada uno de nosotros hiciera una definición muy corta, con 5 palabras como mucho, de cada uno de los autores que habíamos trabajado. Y nos habíamos metido mucho con, no con la biografía, sino con cada cosa que habíamos leído, escrito, desmenuzado, desarmado, para después poder escribir, si es que podíamos, porque hay algunas poesías o algunos cuentos de algunos autores que por más que los desmenuces y los rebusques, no te inspiran para agarrar ni el papel ni el lápiz, te quedas mirando el techo, el cielo raso. Y me hiciste acordar, Inés, que Tejada Gómez era una palabra sola, que era pueblo, y que Borges fue igual que Tejada Gómez, una sola palabra, pero fue élite. Bien, me encantó. Me resumo. Me hice un resumen para adentro. Bien, porque me siento conflictuada. ¿Cómo no me va a gustar Borges? Si era el que se tendría que haber ganado el Nobel. Me parece que a Tejada Gómez, ¿quién lo iba a proponer para un Nobel? Y ahí yo digo, pero qué corno me importa esa parte. Y quiero salir del conflicto, no quiero más. Me gusta Tejada Gómez. Perdón, ahí, A mí perdón. no me gustó Borges. Yo voy a decir algo muy íntimo acá hoy, en este momento. Bien, de eso se Nunca me trata. gustó, nunca me gustó Borges, hasta Bravo. que una psicopedagoga me lo hacían estudiar y me lo traían la gente que hacía los talleres literarios, porque era lo máximo, lo máximo. Y cuando una de mis hijas tuvo que ir a psicopedagoga y cuando trabajábamos tanto la psicopedagoga y yo para que en el encuentro que tenía que haber con el papá y conmigo y con la psicopedagoga para el momento de la devolución, yo tenía que laburar mucho y hacer mucha tarea entre casa para que este señor asistiera y como si fuera una criatura prometerle premios y cosas para después. Y esta vuelta de esta entrevista, me acuerdo que le dije, vos acompañame a la entrevista que tenemos con la psicopedagoga y después vamos a comprar un televisor en cuotas, porque yo por mi trabajo ya había podido sacar una tarjeta de crédito. O sea, vos mirá en el lío que estábamos. Y mientras la psicopedagoga nos hace la devolución y nosotros vamos respondiendo o interrumpiendo, o bueno, lo que hacen los papás en una devolución psicopedagógica, ella nos mira y nos dice, ¿me van a perdonar un segundo? Me están haciendo acordar mucho el poema de Borges a Buenos Aires. Y yo abrí los ojos muy grandes, la miré con mucho miedo de lo que iba a decir y provocara lo que ella iba a decir. Lo miro al padre de mi hija, que tenía una cara de signo de pregunta y no sé de qué corcho me estás hablando. Claro, él había tenido en su secundario lengua, pero decía que no servía para nada tener lengua porque había ido a un industrial y a ellos no les servía. Este, y entonces le digo, no sé a qué parte del poema te referís y no sé si lo tiene, no lo quiero nombrar acá, lo tiene muy presente y entonces ella nos miró y nos dijo la parte del poema que dice Buenos Aires, no sé por qué te amo tanto, será por el amor o por el espanto. Ese día entendí a Borges. Eh, no puedo dejar de alabar el poder de descripción que tiene
cuando el poema del ciego y habla del ruido de las monedas y el llavero buscando la llave en el bolsillo y ustedes saben, porque el primer día que nos juntamos les hablé de Platero y yo y les hablé de la descripción minuciosa que nos hace armar el paisaje y movernos, pero prefiero sentir el olor a puchero de Tejada Gómez al ruido de las monedas en el bolsillo. Pero es una cuestión de gusto, ¿eh? No es una cuestión de... Es más, A el mí me desafío de costó, ir al diccionario me encanta, pero son cuestiones muy personales. perdón, a mí me costó entender a Borges también. Lo tuve en otros talleres y leí, pero mucho que tiene que ver con lo gauchesco. O sea, él escribió mucho relacionado con la vida del gaucho del campo, de las pulperías, de ese tipo de lectura hice. Y también me parece muy descriptivo, muy... Al principio sí me costaba como Es muy entenderlo. descriptivo, pero lo que pasa es que es muy descriptivo del lado del patrón de campo, no del lado del peón. Claro, bueno, Qué maravilla lo que dijiste. Me encantó lo que... Gracias, Cecilia. Y gracias No, por de el grupo. nada, Porque todo el de conflicto nada. que tengo es así. Y basta de conflicto. Claro que sí, es así. Gracias. A ver, Nunca... chicas, nosotros ya estamos en un momento de la vida donde el conflicto tiene que quedar verdaderamente reservado para el lugar donde nos sirva ese conflicto para algo muy puntual. Y si el conflicto no es nuestro y no tenemos la herramienta de solución, dejar que lo desconflictúen los que tienen que desconflictuarlo. Y parece un destrabalenguas, ¿no? Pero tenemos tenemos que que disfrutar. tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión de conflictuarnos por lo que verdaderamente valga la pena y si no dejarlo muy de costado. A ver, un autor, me voy a poner a leer algo que no me gusta, pero no, mamita, por ahí lo dejo en la biblioteca por si acaso alguien lo necesita y me venga a pedir una clase. O sea, tampoco lo voy a condenar al destierro, pero conflicto, y más con algo que me tengo que sentar a leer, que tiene que ser placer. No. Y déjame del lado que me corresponde, que es el lado laburante, que es el lado pueblo. Déjame de ese lado, me Sí siento más es. cómodo. Pero es increíble, esta charla la tuve conmigo misma hace como un mes. Y yo decía, ¿por qué no quiero seguir leyendo Borges? ¿Por qué no puedo integrarlo si dicen que es tan maravilloso? Bueno, acá está resuelto. Agradezco tanto al grupo porque para mí es bueno esto, buenísimo, tocar esta parte de intimidad mía. Amor, esto es como un ovillo de lana que se te quedó con un tejido guardado en una bolsa y cuando lo vas a buscar no sabes por qué. Entre la parte tejida y el ovillo hay un montón de lana que está enredada. Y vos decís, si yo no toqué esto en tanto tiempo que no lo agarro, ¿por qué se desmadejó? ¿Por qué se desovilló? ¿Y por qué tengo que desatar este bollo, este nudo? Y bueno, lo que hacemos acá es eso, chicas, agarrar el hilo y desenredarlo para poder seguir tejiendo. Estamos en una trama donde nosotras tejemos la red, somos en red, en una red que tejemos día a día. ¿Y con qué la tejemos? Con estos hilos que vamos desenredando para estar más sueltas, más felices, más cómodas, más para hacer todo lo que tengamos que hacer con todo eso que tenemos de más, que nos da día a día la vida, y con todas esas cosas que a veces podemos menos, pero podemos otras cosas. Muy Estamos bien, intelectualmente más fuertes. buenísimo. Gracias, gracias, gracias. A mí, De nada, para eso estamos. Moni, ¿algún comentario? Porque si no, mira lo que tengo acá que vos querías. Al vaso de agua, sí, sí.
es a mí me trajo un recuerdo después de la separación, tuve un touch, un tiempo con un entrerriano que ya en los últimos tiempos nos juntábamos en el auto para charlar y me tocaba la guitarra y cantaba. Y era tan feliz yo, porque yo digo, bueno, esto es lo mejor que puedo recordar de ese tiempo vivido, ¿no? Y bueno, igual, hoy Dios, nos tenemos en WhatsApp, no nos vemos ni nos cantamos más. Pero es tan lindo escuchar esa entonación, esa dedicación este, y de Armando Tejada no ven el show, lo que hago es canto con caja y he escrito alguna bagualita de presentación. Y así que algún día se las voy a cantar, no ahora. Sí, sí, Y sí, está sí. lindo también. Yo soy muy gringa, Vos, pero siento, vos pero me pensás, siento Moni, que muy, muy, acá, muy originaria, digamos. genial, pero acá tienen ustedes la oportunidad de decir, yo quiero y me anoto para el jueves siguiente o para el otro, porque quiero traer tal cosa y leer y Yo, compartir y yo me lo trabajar. anoté para hoy, me quedé medio cortada porque habíamos quedado que hoy traía cuentos, pero no importa, ya está. Pero cuando uno suspende por varias clases, hay que ponerle un push fuerte de energía. Y como vos no subiste tu cuento al grupo para que yo lo pueda leer, pensé que por ahí Ah, estabas olvidada. es que no sé por qué Entonces, es sordo, entonces no sé, lo tendría que fotografiar. ¿Ves que es muy, claro, no, se cargó el celular? Encima no tengo compu, me siento no te mal con eso. preocupes, no te preocupes. Yo como nunca en la vida, Sí, hoy tengo compañía. No estoy en mi casa, estuve sola hasta recién y ahora la personaje dueña de la casa, que es una de las luces de mi vida, ajá, entró en la habitación donde estoy y me trajo el aparatito para apoyar el teléfono, me está mostrando lo que compró. O sea, ¿vieron lo que les pasa a ustedes todos los jueves? Que entra gente y les habla y las sí, distrae sí. y las llena de vida, de familia. Hoy me está pasando a mí. Tengo ganas de hacer un gesto de esos que una docente tallerista no tendría que hacer. ¿Sí? Como ¿Saludó el del diciendo, teléfono? toma, también tengo compañía. Pero bueno, nada, hermosas. Eh, ¿Vas a leer el segundo Moni, cuento? Ah, voy a No, leer el no, segundo no, cuento. Pero antes quiero el vaso con con agua. Moni, a ver si tiene algo para decir y a ver si puede para la semana que viene, en la semana, subir el cuento o las fotos del cuento sacadas con la cámara para que lo podamos leer, o por lo menos me las Capaz, mandas por privado a mí para ver cómo lo puedo deshilachar, desmadejar, para ver cómo lo trabajamos después. ¿cómo se claro, llama el sí, cuento? ¿Cómo se llama? se llama, pero porque es una antología, El Cero Sí. No importa. Absoluto, ¿El Ahí está. cero absoluto? sí. No, para ver si lo puedo buscar y lo puedo bajar. El cero No, porque absoluto. es de esos concursos que después con los cuentos hacen una antología. Este es el Ah, único sí, que sí, yo tengo quedó. varios. ¿De quién Ah, es? bueno, es Santiago Carmona, que es mi muchacho que sacó, perdón, otro libro que se El los dueño de la queríamos. guitarra. Es del dueño de la guitarra. ¿De qué guitarra? No, no, el dueño de la ¡Ay, guitarra. auto! No. Ese El que te señor tiene tocaba la 80 guitarra. años ahora. Qué No, horror. no es ni el dueño del auto ni el dueño de la guitarra. Dale, no te hagas problema. No, no, no. Bien.
Después lo Hablando de eso, compartimos. quiero decir una frase que me tocó fuerte cuando Armando Tejada Gómez en el jueves dice, mujer, después que te vi, me surge una música de grillos. No dice exactamente eso, pero me pareció tan genial. Nada, y justo tocamos al señor de la guitarra, así que Día jueves y Júpiter es mi planeta regente, que nos da mucha alegría. Te lo regalo, Inés. Inés, te hago el regalito, por favor. ¿sí? Ah, de Boca. Sí, 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 sí. Te hago el regalito. Cuando vuelvo de vos, vuelvo lleno de pájaros y tengo una alegría que es casi una tristeza. Te apuesto lo que quieras, que tu madre y la mía nos dejaron el sol sobre una milanesa. Buenas noches, mi amor. Te apuesto lo que quieras. Es una Así cosita termina. deliciosa. No Hermoso. habla solo de comidas. Los grillos están no al final, sino al principio. Dicen que los jueves anda de novio en las esquinas, en los patios de sol, en los viejos aguanes. Dicen que apaga el sol en las confiterías donde inmolan guitarras, prolijos ganapanes, que gritan, vociferan, cesean y maltratan ese alud de grillos de tu voz que me nombra con el simple sonido de tu nombre en mis labios. Es algo de Esa es locos. la Es maravilloso. es Muchísimas de gracias. locos, es de locos. Es un Pero poema de esa es amor. la Es un poema de amor con hablando de las de comidas y de los alimentos. Es un poema de amor. y de todo lo Y que de sexo, chicas, de pero porque sexo. todo Cuando eso vuelvo de vos, está dicho de una manera como se escribía en el 60, no se podía decir de otra manera. Cuando vuelvo de vos, es tan poético para decir, y acabamos de hacer el amor. y sí, eh, tiene el premio Poesía 1974 de la Casa de las Américas. O sea, como les decía yo, es setentoso, no es 60, no es 80, es los 70, ¿sí? Ese libro tiene el premio Poema de las Américas y yo lo tenía, acá me están levantando, mira, yo se las tendría que mostrar, tendría que hacer así, tendría que hacer así, y ahí está mi loca con el dedo levantado, vení acá a participar, vení poner la cara acá. En la milanesa, que es una comida históricamente de reyes, de la nobleza. La milanesa se reboza con pan y se frita porque es oro. Ah, Muy bien, maravilloso. Bueno, acá cuando hay alguien que sabe, sabe, ¿vio? Claro que sí. Le habremos infundido a la profe de teatro una cultura poli y multifacética para que nos pueda hablar de un montón de cosas. Bueno, y ahora salimos de la poesía, salimos de Armando Tejada Gómez, de, de lo ideal, de lo imaginario, de lo romántico, en el tono de lo romántico más sublime que tiene que ver con el pueblo y la comida, y nos vamos a Rosario, y nos vamos a la dictadura cruel y horrible que nos pasó después de que Tejada Gómez escribiera todo esto, y por un lado para callarlo y para callar todas esas voces que cantaban y gritaban y amaban libremente, y, y en esta ciudad de Rosario, iba a decir en este pueblo, y sentí el castañazo de 25 rosarinos al mismo tiempo. Claro, estoy aporteñada yo. Y este cuento, porque pasar de la poesía al cuento también lleva un trabajo de dejar la cadencia en la lectura, se llama Un vaso de agua y José nos dice, mi vieja era hija de un ferroviario rosarino, inmigrante judío de Rusia y de una rusita del lado de Odessa. Nació en Rosario
y fue una de las pocas de su familia que terminó el secundario. Trabajó unos años en Casa Gesell, especializada en artículos para bebé, y como se estilaba en la época, dejó de hacerlo cuando se casó con mi papá y se fueron para Santa Fe, abandonando todo lo conocido por ella. Valiente, la Flora. Ah, no, Miss. ¿Querés leer vos? Vamos a invitarla a leer. Permiso. Muy bien, muy bien. No, Bien. acá Dice viene. la Flora. Adoptó la religión de mi papá, que era ateo, y en casa nunca supimos lo que era una ceremonia religiosa. Aunque nos bautizaron a los tres, al Cacho, al Pablo y a mí. También se respetaba el calendario gastronómico, los quinilles, el wifi, ¡ay, qué difícil que es! Huefiltre. No, el gefilte fish, el leijac y los pepinos agridulces. Mi papá había sido militante sindical revolucionario, pero cuando llegó a Rosario solo hizo actividad social en una entidad de la colectividad que era judeo-progresista y no sionista. A lo mejor por eso, cuando me afilié a la FEDE, en el 68, no le gustó nada. Y lo primero que decidió la Flora fue que él, que no estaba a la hora en que ella servía la cena, se tenía que cocinar solo. Y así aprendí a freír milanesas y calentar los canelones. Pero no importaba cuántos fueran los compañeros que vinieran a comer. Para ella era como una fiesta paisana y hacía toneladas de bifes, ravioles y torta de ricota. Tampoco le gustó mucho cuando dije que me iba un año fuera del país. Apenas anotaba en la tecnológica. Pero me dejó ir y después se fue acostumbrando. Claro que no imaginaba lo que le vendría encima. El 23 de marzo del 76, como a las 8 de la noche, llegó cargada de salamines y queso. Había ido a Rosario a visitar a sus hermanas. Con el Pablo nos quedamos a comer y tomar vino hasta que el loro Miguel salió de la Casa Rosada. Y por Radio Nacional afirmó que no pasaba nada. Entonces fue que yo le dije, rajemos que el golpe ya empezó. Yo me fui, él no, y la patrulla del ejército se lo llevó después de romper todo lo que no se había roto en diciembre. Valiente la Flora, ni se quejó. Nunca se quejó de lo que nos pasó en esos años. Porque me olvidé de contarles. El 5 de diciembre de 1975 nos pusieron un caño que voló el garage y la explosión salió por un patiecito. Que si no nos mataba a todos, que si no nos mata a todos. Qué difícil forma de escribir, José. Creo que ese día me di cuenta de lo mal que la iba a pasar ella, porque mis hermanos y yo ya lo teníamos asumido. No sé si lo habíamos pensado de manera detallada, casi diría que no lo habíamos analizado desde esta perspectiva, sino que nos habíamos ido acostumbrando que aquello era así, un par de tiros en la cabeza a uno, otro que desaparecía como por arte de magia y una bomba más allá. Pero la vieja no tenía mucha idea de lo que se venía, y además el maldito vaso de agua que nadie le dio. Porque después, cuando estaba en la Cuarta o en Coronda, cuando me había rajado a Rosario y vivía en un barrio más perdido que yo, siempre pensaba en esa escena de la película. La casa humeando por la bomba. Nosotros en pelotas en la calle y mi vieja sentada en una silla sin que nadie le diera un vaso de agua. Ahora uno dice, pero un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero pues, en aquellos años, no cualquiera le daba un vaso de agua a un subversivo. O a la madre de un subversivo, que no es lo mismo, pero se sabe que es casi igual. Y con eso, que había vivido como 30 años en aquella cuadra, justo frente al mercado de abasto entre una semillería y una talabartería. A mí me vino a joder la banda del Curro Ramos, pero cuando se fueron la vi sentada en la silla contra la pared y cuando me acerqué me dijo, ¿no podremos conseguir un vaso de agua?
y ahí me di cuenta que no había nadie en la calle. Nadie. Por eso, cuando me secuestraron y ya no tenía a quién cuidar, la Flora se fue a Rosario, porque no había nadie que la acompañara, ni en la casa ni en las gestiones que hacía por nosotros. Y se bancó la primera detención y el segundo secuestro, y los años de vivir clandestino, sin un mango, mirando siempre hacia atrás cuando caminábamos. Pero en el 2000, cuando la metieron en cana brusa por unos días, mi vieja me llamó por teléfono para que pasase por su casa. Y en la mesa había de todo: el salpicón de pollo y las empanadas, los quinilles, el gefilte fish y una botella de cerveza santafesina, de las que ya no fabrican más. Y sin decir nada, comimos y tomamos. Los buscamos al Javier y al Ernesto, que todavía eran chiquitos, y no sabían por qué había fiesta, sino era el cumple de nadie. Y la vieja se vengó de aquel vaso de agua que no le dieron. Como 5 vasos de cerveza se tomó, aunque ya lo tenía prohibido. Pero ¿quién le iba a decir algo? Todos sabían que no le habían dado el vaso de agua. Un simple vaso de agua que capaz, digo nomás, capaz que si algún vecino se animaba a darle un vaso de agua, otra hubiera sido la historia. A lo mejor, el bandoneonista de la vuelta de la casa no hubiera cerrado las ventanas para no escuchar los gemidos de los presos de la cuarta, y a lo mejor, quién sabe, cuando la levantaron a la Alicia, alguno de la calle se la jugaba. No era tan difícil. Solo había que darle un vaso de agua a una señora mayor, sentada en la vereda de su casa, destruida por una bomba. Tan sencillo como eso. Y creo que terminó. Sí. Gracias, amor. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale. Porque yo no conocía la Flora, pero cociné la receta de los quinilles de Flora. Y cociné la receta de la torta de manzana de la Flora. Leica. La Flora sería la bisbobe de mi hija. Ahí nombran a un Javier chiquitito. Es el papá de mi hija. El que escribió eso es mi suegro. Para sumarle, como para que hagan esa imagen de la Flora, de esa abuela judía, porque más judía que ella en los relatos que escucho no existe, nadie. Idi Yemama era Idi Yemama. Total, Amén. con todas las letras, en negrita. Y resaltado. Nunca le faltó el tener la heladera llena de comida para absolutamente nadie. Entonces, siempre estaba la comida ahí presente. De hecho, en la receta de los quinilles que me llegó a mí para cocinar, estaba muy claro que había que agarrar una carta de amor, que no podía ser una carta de otra cosa, poner la carta en la mesa, extendida, y una vez que la masa esté estirada, poner la masa arriba de la carta, y si se podía leer la carta, la masa estaba lista para ser usada. Mira la Inés. Qué linda historia. La verdad, perdona, yo soy judía, padres y abuelos y bisabuelos, que, bueno, familia que murió en los campos. Y bueno, vos ibas leyendo esta historia y me hizo acordar tanto a mi abuela, me removió muchas cosas. Gracias. De nada. A mí me hizo acordar aquello que dice,
ay, nene, te regalé 2 corbatas, te pusiste el azul. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la ¿No roja? te gusta? Claro, la Irish mame es así, es tan pesada. Bueno, en un momento cuentan también las anécdotas, porque obviamente una a veces no tiene los privilegios de conocer a determinadas personas que atraviesan este mundo en el que nosotras vivimos hoy en día, entonces no llegamos a tener ese privilegio, ¿no? Sí. Y conocemos a personas a través de los relatos de alguien que sí tuvo el privilegio de conocer y transitar este mundo en el mismo tiempo que esas personas. Y cuentan que la Flora, una vez que los papás de Javi ya estaban separados, o sea, José y Graciela, necesitaba que alguien la acompañara para almorzar, para estar un rato y demás. Y como bien cuenta José ahí, José tenía 2 hermanos, que eran el Cacho y Pablo. Ambos hermanos tenían sus respectivas parejas, que convivían, que estaban unidos, que bueno, toda la parsimonia, pero la Flora, como buena judía, no quería a esas nueras. Entonces no comía. Entonces ni siquiera miraba un noticiero, ni siquiera leía, ni siquiera, no hacía. Entonces iba la mamá de Javi a hacerle compañía a la Flora. Y ahí la Flora comía, la Flora leía, la Flora observaba, la Flora Vivía. podía tener ese vaso de agua. Maravillosa forma de decirlo. Bueno, yo conocí la casa, conocí la cuarta. No hay mejor lugar para contar este cuento que esta casa y con esta hija presente. No me cabe duda, maravilloso. ¿Cómo te llamas, hija? Ay, perdón. Mi nombre completo es Micaela Dafne. Acá en Rosario soy Dafne, en Matanza soy Micaela. Mentira. Pero vos, ¿cómo te llamas a vos misma? ¿O cómo te llamamos? Si quieren llamarme Dafne, Dafne, y si no, me pueden decir Mica tranquilamente sin ningún problema, porque ambos nombres remontan a personas muy importantes de la historia. Wow. ¿Cómo te llamas, Cecilia? Ah, hija. No, es Dafne, una de las hermanas no deja de llamarla Mica, la otra hace todo el trabajo para hacer el cambio de nombre, pero como yo sé a partir de cuándo y por qué tomó la decisión de usar el nombre que más le gustaba, que era su segundo nombre, que tenía que haber sido el primero, le respeto soberanamente eso. Y acá en Rosario se enteraron que se llamaba Micaela el día que se casó y en el civil la persona que los casó la nombró Micaela, porque si no, ni la suegra sabía que se llamaba Micaela. O sea. O sea que a vos, hija, por ahora te digo eso, ¿el que más te gusta es Dafne? Sí. Claro. Entonces vamos a llamarte Dafne. Pero porque en realidad tiene toda una razón de ser y ahora, que tengo 32 años recién cumplidos, puedo decir que por cuestiones de la historia y por circunstancias dadas que vive cada sujeto, me caen bien los 2 nombres. Qué conflicto otra vez. Para mí, ¿cuál te gusta que te llamen más? El que quiera la persona que me tenga que llamar. Yo voy Entonces a responder por eso. Yo te voy a decir Dafne porque es el que más me gusta. ¿Me permitís? Por supuesto. Y me parece hermoso. Perdón, Bueno, Dafne. Primero estuvo años luchando para que la llamaran Dafne y no Micaela. Uh-huh. Y revolucionando el mundo porque la gente que se había aprendido el otro nombre que la había llamado toda la vida
Así les costaba mucho. Bueno, pero para entender mi tema con mis nombres hay que saber No, el no, significado de cada nombre. O sea. demasiada cosa. Y bueno, hubo mucho Perdón, trabajo ahí te para quiero la decir algo, mira, perdón, yo me Sí. llamo Laura Judith, Ujú, porque a mi papá le gustaba Judith, también le gustaba Laura y a mi mamá Laura. Y cuando iba a la escuela, que yo fui a una escuela judía, me llamaban Judith, y mi papá cada tanto me llamaba Judith. Sin embargo, a mí nunca me gustó Judith. Nunca me gustó porque tiene una connotación fuerte mm, con mi judeidad, digamos, por el nombre en sí que quiere decir judío. Es Yehudit ujú. y es judío. Eh, y como, bueno, no voy a contar ahora la historia, pero yo soy judía, pero como que había mucha cosa de mi entorno judío que no me gustaba, no quería tener ese nombre. Y entonces siempre quise que me conozcan por Laura y no suelo decir que me llamo Judith. Tal vez al contrario Bárbaro, de lo que... Claro, bueno, buenísimo. hay una persona que me va a entender, Laura, me va a entender un montón. Micaela se llamaba la pareja de Tupac Amaru. Ah, sí, Micaela Ah, Bastidas. Raquel Bastidas. sí, maravilloso. sí. Pero lo que siempre me dijeron a mí es que Micaela significa coronada de laureles. Dafne. Ah, No. bueno, Laura Dafne. también, ¿eh? Cuestión que a mí nunca me gustó estar coronada y mucho menos con laureles. El laurel se pone como un condimento en una salsa, en unas berenjenas al escabeche, en otras cosas, no en la cabeza. Dafne es una diosa griega. Ahora, ¿Cómo no va a tener una corona? Dafne es una ninfa griega de la naturaleza que la convierten en árbol por no darle bola al pelotudo de Apolo. Entonces, a ver, ¿qué mejor que Te tener los identificas pies con en eso. la tierra y hacer raíces y convertirse en un árbol que llamarse Dafne? A ver, Claro. yo le doy bola a quien se me da la gana. Qué va- Por supuesto, excelente. Bueno, Bueno, una ¿Podrías genia. incorporarte a este maravilloso grupo todas las veces que sea jueves? Como Ah, dice el jueves del amor que habla este caballero Armando. mi cielo, mira, yo te comento, porque seguro mi mamá no les contó nada. Yo, aparte de ser profe de teatro, actriz y puericultora, soy estudiante de medicina y soy mamá de una niña de 3 años, que en este momento yo estoy tranquila y la niñita que se llama Akira no está acá porque está en el jardín. Perfecto, Entonces, entendí. para Se mí los entiende. jueves hay veces que es tranquilo y hay veces que o tengo que ir a la facu o tengo un laboratorio o tengo que preparar un examen o, o simplemente hacer cosas de quehaceres domésticos. Alguna de las cientos de cosas, está claro. Bueno, pero si unos jueves y Cecilia y las chicas están de acuerdo y pudieras enriquecernos, estaría maravilloso. ¿Le Hermosa tu leíste el... presencia. no, no leí a ¿No leíste de Dolores. No Dolores? puedo y no tengo más tiempo. A Dolores la leeré en otro momento. Ok. Bueno, Reyes, ahora yo me sumo. ¿es Es Dolores más, Reyes? para el día que te sumes, que vos elijas qué vas a leer de Bueno, Dolores Ibarruri. Ahí está. perfecto. Ahí la enganché para que se sume. Mira, mira con qué. Excelente. Mira con qué. ¿Cómo Con la es pasión. Dolores? ¿Qué es? ¿Dolores qué? Ibarruri.
Dolores Ibarruri, la pasionaria. Ahí está. Eso te iba a Copia. decir. Ah, maravilloso. Y Barbie. Sí. Fantástico. ¿Y cómo es el autor de El vaso de agua? José Ernesto Schulman. Después se los escribo en el. José Schulman. José Ernesto Schulman, SCH. Sí, conozco el apellido, pero no. Schulman. Schulman. Chicas, Después te paso la página del CIDE. después les pasamos la página para que no lo googleen, no Sí, lo no lo busquen. busquen. ¿La Y página de después qué? por ahí, ¿La página de qué? ¿La página por de si qué lo es? quieren buscar a José, El vaso de agua. yo Perfecto. después les paso la página Tiene un blog. y después les pasamos el blog, y después ¿cómo es? En una cuestión más privadita les cuento un acontecimiento familiar, ¿sí? Muy bien, cómo no, sí. Eh, en un espacio no tan público como para que quede grabado, así. Muy bien, muy bien. Es más, nunca hubiera sido tan expuesta toda la vida familiar de toda la familia Schulman si no la hubiéramos invitado a Dafne a leer y a participar. Muy bien. Muchas gracias por el encuentro de hoy. Una cosita hermosa. Sí, pero no te lo voy a decir yo. Claro. Eh, a ver, yo creo que acá quedaron expuestas muchísimas cosas aparte de mi propia persona. Así Que es, así es. lo único que dejo que se exponga es la parte que quiero exponer de mi propia persona normalmente, o que permito que se exponga. Hoy creo que esto quedó mucho más abierto que lo que normalmente sucede y bueno, bienvenido sea, ¿no? Así es, así es. Bienvenido sea. Bueno. Creo que nos fuimos del cuento por lugares para mí insospechados y que me está haciendo muy difícil dejarle la palabra a Moni, a Mirta, a Inés, a Laura, eh, para hablar lo que quisieran comentar del vaso de agua. Yo tengo una palabra para contar que pasó para mí hoy. Entrañable. Mi amor. Que todo es parte de esto. Los hijos que forman parte de nuestra vida y que obviamente se criaron al lado nuestro y tienen muchas cosas de nosotros. Y bueno, tu hija casi te representa totalmente, ¿no? Me encantó que ella esté vinculada con este cuento y que haya tenido ganas de leerlo. Hermoso, hermoso. Y que Lo me que hizo pasa es que sentir si a mí vos muy pensás especial que no porque hubiera pasado, nunca me hubiera pasado en Matanza, porque de hecho este cuento yo lo leí en el aula, en la escuela, adelante un montón de gente, y nunca me pasó lo que me pasó hoy, estando acá, en prácticamente no el lugar donde sucedió, pero sí muy cerca, y muy cerca en el afecto de la gente, a mí la emoción me quebró. Y bueno, no tuve que respirar hondo y seguir adelante, no tuve que hacer el trabajo y vino alguien a leerlo y a representarlo, que madre mía, ¿no? Todo lo que trajo junto con ella. Precioso, además. De, de José en este cuento nombra a Alicia y a cuando la secuestran a Alicia, y tiene otro cuento que era el cuento que yo hoy iba a leer si estaba en Matanza o si hubiera
traído el libro para acá, que me lo olvidé, que se llama Instrucciones para hablar con Alicia o para ver a Alicia, a partir del cual yo escribo una poesía. Y lo que iba a hacer, lo que tenía pensado para el taller de hoy era leer ese cuento de José y la poesía que escribí yo después. Con eso iba a arrancar esta temporada de taller. Cuestión que cuando llego acá y desarmo el bolso y me doy cuenta que en la valija tampoco estaba el libro y el cuaderno con las poesías, digo, ¿qué le pongo a esto? Javier, el libro de tu viejo donde está el cuento, y no, encontró el otro, el que de todos los cuentos y los poemas que tiene el vaso de agua. Entonces después dije, pero no voy a leer una poesía de José que tenga que ver con lo mismo. Estaba el libro de Tejada Gómez y Dafne quería que les leyera a Dolores. Entonces digo, bueno, me llevo todas estas tres cosas a la mesa y vemos cómo armo. Y en el rato previo a la armada, tiempo para tres cosas nunca hay, porque siempre quiero que ustedes participen, hagan y escriban y prueben y puedan y se larguen a. Pero bueno, llenamos el tiempo con mi versión mejorada, que es como muy amorosamente yo hablo de esta hija mía, porque es mi versión mejorada en todos los aspectos posibles. Tiene así la locura de su mamá, toda mi locura, en todos los aspectos de la vida, toda mi locura, pero mejorada en todo lo posible, desde todos los lugares. Y bueno, chicas, no quiero hablar más de mí. Quiero sus reflexiones con el cuento y ver para dónde, como Tejada las inspiró para escribir en cierto sentido amoroso y popular, qué les pasó con el cuento de José, qué les puede llegar a inspirar para pasar al papel, hacia dónde la lleva este cuento. Yo sé que por ahí a Laura la llevó a su familia y a sus tradiciones más profundas, y que por ahí le llamó mucho la atención algo que no está en el cuento, que es que la masa de los knishe tiene que ser tan finita como la masa del strudel de manzana, que se pueda leer a través de la masa una carta, y que para la Flora tenía que ser una carta de amor, no podía ser el diario del domingo, ¿no? Que si lo hubiera contado mi viejo, lo que tenías que leer era el diario del domingo. Pero bueno, acá todo vino contado por la Flora, que era la protagonista y que sigue siendo la protagonista de ese cuento. No sé a dónde fueron ustedes. Dale, Moni, dale. Yo fui con el vaso de agua a un video que había subido a mi estado de WhatsApp, al Facebook, al Instagram, que es lo único que tengo, en donde reprimen a una mujer, no sé por qué, en una esquina, y se empieza a colmar la gente, y los únicos que defienden a esa mujer, que estaba muy sacada, eran gente mayor. Y yo digo, qué bárbaro, había un señor que iba caminando con un carrito, otro que estaba con la bolsita de las compras. Y yo digo, capaz que si le ofrecían el vaso de agua a esa pobre mujer se calmaba, que estaba muy enojada, no sé por qué, pero que también me remite a todo lo que vivimos de alguna manera en los periodos de represión. Y cómo los que vivimos en esa época, aunque no hayamos tenido una militancia definida en ese momento, nos hemos ido despertando con los años cuando pudimos reconocer
otras cosas, como el amor, y cómo acercarse y preguntar por qué le estaban haciendo eso. Es también un gesto de amor. Yo creo que si estos señores que estaban haciendo las compras hubieran podido darle un vaso de agua, se lo hubieran dado. A esa mujer, que no sé lo que le pasó, pero lo que fuera, no importa, porque tenemos esa otra edad y que nos une, que somos el otro, viendo cómo, y me acordaba de cómo estaban los policías parados en otra cosa que subí, con sus cascos y los escudos, y me hace llorar esto. Y había una viejita que tenía puesta la bandera, la huipala y la bandera argentina. Y yo decía, ay, la puta madre, y toda chiquitita, menudita, con todas las cosas que nos integran. Y yo siempre ando buscando una huipala para comprarme, y capaz que le meto a la Argentina para ponerla en el balcón. Tuve años en el balcón un pañuelo verde, que no era comprado, era un pañuelo verde mío que decía Pierre Cardin regalado. Yo no lo usaba, el verde no es mi color, pero mi nieta Juana, la que no vemos tanto, me dijo, ay, vos sos pañuelo verde. Sí, soy pañuelo verde. Pero la abuela Marta es pañuelo celeste. ¿Y por qué son amigas? Me preguntaba. Y digo, nos queremos y podemos respetar que una piense de una manera y la otra de otra. Juana, que era chiquita y entendía claramente lo que es el pañuelo verde y el pañuelo celeste. Y yo creo que eso es lo que nos define, el amor, como lo que corrió hoy por acá. Y estas El vaso madres, de agua, el vaso de agua no, también representa el amor. sí, Ese vaso de totalmente. agua y el haberse, y que un bandoneonista cerrara la ventana para no escuchar los gritos de adentro de la comisaría, también representa todo lo que nos pasó como pueblo cuando nos cerramos a escuchar lo que nos pasaba. Cuando nos vendían por la tele que los argentinos éramos derechos humanos Sí, y lo que sí, sí, nos estaba pasando era eso y teníamos los ojos vendados como la estatua de la justicia, ¿no? Señora. Eh, yo vivía en Bolívar 1451 y al lado estaba la comisaría 4. Y estaba embarazada en el 79. En el 78 trabajé ahí en el Normal 3 y al otro año me casé embarazada, pero había que casarse y estuve en la casa de mi suegra y en la noche escuchábamos la tortura y me despertaba con los gritos porque tenía un patio y el patio daba al fondo de María Auxiliadora y del otro lado estaba el patio de la comisaría. Entonces a la mañana las chicas cantando Alta en el cielo, a la noche a la gente que torturaban. Yo decía, ¿por qué a veces mi hijo pienso yo lo pasé muy mal por muchas cosas? Y a mí en ese momento lo que me salvó es la mirada de mi maestro, que es Paramahansa Yogananda, y Facundo, con madre de ojos azules y padre de ojos verdes, es morocho de ojos negros, redondos y grandes. Y fue el maestro, no hubo ninguna cosa, es el maestro que nos cuidó los tres, y aunque ahora no estemos los tres juntos, y eso es el amor también. El maestro de un gurú que se murió antes que yo naciera. Sin embargo, su mensaje es de unión y te digo, lo leía y miraba la foto y ahora tengo la foto acá, chiquitita, de Yogananda a los 6 años y mi hijo a los 6 años era igual. Y me dice, sí, ya sé, mamá, ¿qué te pasaste mirando todo el tiempo la foto de Yogananda? Y digo, bueno, eso me tranquilizó.
y tengo esos recuerdos de amores. Así que les agradezco también, porque hoy fluyó el amor. Amores necesarios, amores Sí, imprescindibles, amores necesarios, amores que totalmente. nos cuidan, no importa desde dónde, pero con una intensidad inconmensurable, es la palabra, ya que hoy estamos buscando palabras con Inés. Incurable. Esa, sí, sí. Así que muchas gracias también. No, por favor, por favor. Yo creo que en el momento que nos terminemos de despedir, hoy me voy a ir con el gracias a flor de piel, casi ni lo voy a poder decir. A veces les agradezco la compañía, el mimo y el aguante, pero verdaderamente esta mañana fue una mañana muy especial. Yo a lo único que le tenía miedo era mi catarro, pero nunca me imaginé que iban a pasar tantas cosas por este valle. Eh, Mirta, Inés, ¿algo para decir sobre el vaso de agua? Yo lo que pienso es, en aquella época y en todas las épocas, es el miedo personal, eh, la falta de humanidad, el no comprometerse, el no ayudar. La palabra empatía, no sé, me suena a veces un poco muy usada. Ponerse en el lugar del otro, prefiero. Que muchas veces es tan difícil, ¿no? No quedarse paralizado y ayudar en el momento que corresponde. Eso es lo que siento. Pueden llegar a salir cosas muy interesantes de ese segundo relato que haces de los sentidos. Cuando te dispongas a escribir si es que tenés ganas. Ok. Inés, Yo tengo una historia muy ancestral con los judíos. Mi mamá siempre habló de un novio que no pudo ser con quien ellos iban a casarse y como ella no era judía, le dijeron su familia al novio que se llamaba Noé Burman que de ninguna manera. Así que Noé Burman nunca más la vio y esa herida de mi madre la tuvo siempre. Y para las constelaciones familiares, un amor inmenso por alguien ya es parte de la familia. O sea que con el paso del tiempo, yo tenía 8 años y mi mejor amiga, amadísima, se llamaba Susana Lidia Cotliar. Pasaron cosas muy fuertes con ella y lo judío me remite a esa parte tan fuerte de mi propia vida. Y además, escuchando el cuento ahora, yo decía, ¿cómo se puede ser militante, tan absolutamente militante, como el señor Schulman? Tengo que meterme un poco más adentro mío para saber un poco más qué me despertó este cuento, pero fueron muchas cosas, como los fuegos artificiales, muchas. No tengo un resumen ahora. vos hiciste una pregunta que a mí me atravesó. Me acabas de atravesar con una flecha no mágica. Vos preguntás cómo se puede ser militante, tan absolutamente militante. Y yo soy hija de un militante, absolutamente militante.
al que le pasaron un montón de cosas y que su militancia atravesó la familia desde un lugar muy particular, pero su absoluta militancia, como fue en una época anterior, lo llevó a lugares muy especiales y me llevó a mí a lugares muy especiales. Eh, Cuando yo conocí la militancia y el trabajo político de José, lo conocí muy de lejos y lo que menos me imaginé era que en algún momento de la vida íbamos a tener una nieta en común, ¿eh? No pasó, pero ni por absolutamente. Era admiración a ese tipo que trabajaba en derechos humanos y que escribía de semejante manera y que actuaba y condecía de semejante manera. Después las modas y las cuestiones de género y las cuestiones de carácter y las cuestiones de que vos cuando tomás una filmación de algún hecho ves nada más que una parte y si no escuchás ningún audio no entendés un pepino, después cada uno puede interpretar eso de la manera que le da la gana y se puede construir un relato alternativo o destruir la historia de una persona completamente. Y todo eso me atravesaste cuando dijiste cómo se puede ser tan absolutamente militante. Eh, Uno puede ser absolutamente militante sin estar militando en las líneas, en las filas de ningún partido político y seguir siendo militante en su cotidiano vivir, porque uno va a demostrar quién es y cuál es su ideología, o sea, etimología de la palabra ideología, conjunto de ideas. La ideología no tiene a veces que ver con representar un X partido político ni una X filosofía como la que hablaba recién Mónica con la foto que de tanto mirarla el hijo se le parece. Y esa es su ideología. Ahí está el conjunto de ideas de Mónica, partiendo del conjunto de ideas de esa persona que la protegió, la guió y la cuidó durante momentos tan especiales. Y la ideología la voy a mostrar cuando subo al colectivo, si le digo buen día, cuando bajo y le digo muchas gracias porque me paró cerquita del cordón, cuando dejo pasar, cuando elijo con qué comprometerme, cuando me acerco a la persona que está con un problema en el medio de la calle o me cruzo a la vereda de enfrente para no meterme en el lío, cuando decido ir a la marcha y volverme a las 5:30 de la tarde porque estoy viendo que el despliegue policial es más grande, o me quedo hasta las 10 y pico de la noche porque quiero estar y ver, porque le pregunto a mi amiga que fue cómo está sucediendo la cosa, porque quiero saber de mi hija. Cada una de nosotras tiene esa cuestión de militancia, no importa si está perteneciendo en este momento de la vida a las filas de un partido político o no. Somos militantes de la vida eligiendo la parte de nuestro conjunto de ideas que tanto nos costó formar y mantener y sostener, aunque nuestros representantes nos defraudaran o no y se fueran a otro lugar o no, e hicieran o no lo que les tocó, lo que decidieron. Somos adultos y decidimos. Entonces, siendo las 12:10 del mediodía de este jueves 13 de agosto de 2026, me queda nada más que conminarlas a que todo lo que tengan que escribir en base a lo leído y trabajado y escuchado el día de hoy sea pasado al grupo de WhatsApp y se pueda ser compartido por todas las que participamos en ese grupo de WhatsApp. Después le preguntaré a esta señora que estuvo leyendo hoy si quiere
¿Puedo tomarlo como un sí eso? Yo, yo lo encontré por ahí y me subí, pero no sé si está el cuento completo. O sea, lo tengo ahí, lo puse en mi WhatsApp para mirar si le falta algo, porque me copié el cuento que lo encontré en una página. ¿El vaso de Pero agua? sí, un vaso de agua de José Ay, Schumann. dale, pásalo, por favor. Pero no sé si está completo, me pareció porque me parecía que le faltaba una parte. Pero ahora después me Si fijo bien. querés pasármelo, lo comparo con el cuento original y te digo y después lo subimos al grupo. Bueno, Bárbaro. ¿Sí? ¿Querés hacemos sí, ese trabajito nosotras dos? Pasámelo al privado, yo lo comparo con el cuento que leímos y te digo y así lo podés subir. sí, Y porque no después sé, cualquier cosa que quieran aclarar o comentar en lo personal, les voy a pedir por favor que se haga desde el privado. bueno, yo ¿Sí? este termina en un lugar que a mí me parece que después seguía, porque dice, no era tan fácil, solo había que darle un vaso de agua a una señora mayor sentada en la vereda de su casa, destruida por una bomba, tan sencillo como eso. Ese es el final que tengo yo acá, y a mí me parece que después seguía, o no sé. Ahí Ahí termina. termina. Ah, bueno, entonces ahora se los paso. Ahora se los Gracias. paso. No, de nada. Bueno, bárbaro. Julio se para en ese borde de la escritura sobre lo que carece de la textura de lo testimoniable. Sin embargo, cada palabra, cada frase se empecinan en dar un testimonio absoluto de lo vivido, de la filigrana de lo ocurrido, porque pareciera que si no entramos en esos detalles, nadie nos va a creer lo que todos vivimos. Paradoja insólita. Este último cachito es del prólogo de Fabiana Rosa. Ah, bueno, Eh, yo paso el cuento, que lo tengo acá, y después vemos, porque está el libro y está toda una página de José, pero bueno, les paso esto ahora. Tengo dos está amigas judías que van a amar ese cuento. Así que para mí es bien, un regalo que les quiero hacer. bien. Cada una sabrá Yo, lo que yo tengo hace con el muchos resto. de familia militante y de Exacto. primo desconocido, y entonces, bueno, obviamente me pega mucho. Moni creo que salió, pero yo solo quería decirle que las quiero mucho y que hasta el jueves próximo, amén lo que nos encontremos en el WhatsApp durante el transcurso de la semana. Bueno, Bueno, muchas Gracias, gracias por el Ceci. grupo. beso para Ceci todas. y Y a bueno, mis compañeritas. bueno, Hasta, después subo, hasta el jueves. Sí, perdón. no, que después subo el video este. Chao, Maravilloso. chicas, Gracias, gracias, nos gracias. encontramos. Y bueno, ya vuelvo a invitar a todas las que quieran, como dije antes, a sumarse a esto, a dar algo, brindar algo para Somos en Red. Las quiero, chicas. Chao a Muy todas. buenas Chao, Chao, chao. gracias, gracias, Ceci. Y gracias a tu hija. Sí. Gracias. Chao, Dafne. Ahorita Chao. le transmito. Chao, 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 Dafne. chao. Te queremos, Dafne. No sé si le escuchaste, pero fue un ay mi cielo desde allá, de 2 habitaciones más arriba. Bueno, chao, chicas. Muy. Chao, chao.